Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión para nuestra competencia procesar en el técnico en manejo de sistemas de información. Ya pueden bajar la mano y gracias por la autorización de la grabación de la sesión y la transcripción. Bueno, vamos a hacer un repasito de lo que hemos venido trabajando. Entonces, por aquí voy a irles compartiendo la guía de aprendizaje que hemos venido pues trabajando, que es la guía 2, ¿cierto? Listo. Vamos aquí a proyectar. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la guía? Listo. Bueno, gracias. Entonces, como voy a estar acá proyectándoles, les agradezco si de pronto me activan su micrófono y me van contestando por allí porque me da pena no, o si tienen alguna pregunta o algo así, para que activen el micrófono por lo que estoy proyectando, no los veo. Trato de cambiarme, pero pues igual, si pueden activar, les agradezco. Bueno, venimos trabajando entonces un video de instrumentos de recolección de información, ¿cierto? Que en este video pues ustedes deberían haber subido trabajado con 5 herramientas de recolección de información y debían haber hecho el video en Powtoon o en cualquier otra aplicación de video y incluir esta información. ¿Listo? Entonces, utilidad, características, forma de aplicación, beneficios y desventajas. Espérenme, vuelvo aquí. Dice un compañero que no le permite ingresar, pero no lo veo. Listo. Bueno. Entonces, en este, ¿cómo nos fue? ¿O cómo vamos ahí? En esa evidencia. ¿Ya la subieron? Sí, yo ya. Listo, perfecto. Vale, muy bien. Entonces, luego veníamos, entonces, espérenme, abro la puerta aquí para la persona que está intentando entrar. Es que se le cae el internet. Ah, ya ingresó. Listo, entonces, acá luego viene la aplicación del instrumento de recolección. Entonces, aquí pues estaban ustedes montando o seleccionando ese trabajo que empezamos a hacer con el tema de el instrumento de recolección, que en este caso yo les planteé que trabajáramos la encuesta, ¿cierto? Y empezamos a hacer cómo se desarrollaba esa encuesta, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Sí, no? Y vamos ahí, esta es la que ustedes vienen trabajando. ¿Cómo les fue con esta? Que era donde ustedes hacían la aplicación de la encuesta a través de un formulario y empezaban a presentar los datos ya recolectados y las conclusiones. ¿Cómo les fue con esa aplicación? Porque hoy vamos a hacer ya terminar de hacer la tabulación con la evidencia que sigue y el análisis. ¿Cómo les fue con esa? ¿Ya la tienen? ¿La están desarrollando? Cuéntenme. Yo tengo acá unas fechas. Cuéntenme, yo voy mirando acá. Yo Hola, estoy Lina. como tratando pues como elaborar, o sea, no lo he terminado. Entonces, ahí voy. Ah, vale. Listo. ¿Y ya elegiste el tema? ¿Ya la aplicaste? ¿Ya la empezaste a aplicar? Estás armando el formulario, que también era
dentro de esa evidencia que ustedes presenten el formulario de preguntas, así como lo estructuramos y lo explicamos la clase anterior. ¿Recuerdan que hicimos el formulario? Instructora, el formulario, el cuestionario se puede realizar, el cuestionario se puede realizar no de manera online, o sea, es decir, a través de Gmail, sino que se les pueda dar el formato en Físico. físico a las Sí, personas. sí, ¿Sí? también. Sí, claro, también. También. Lo Se importante es deben realizar 7 preguntas, 6 cuantitativas y una cualitativa, o todas serán al gusto de uno. 7 preguntas que nos permitieran hacer la revisión cuantitativa, o sea, que sean de selección múltiple, ¿sí? Para Instructora, se me va poderlas la señal. codificar. Y dentro de esas 7, la última yo les sugería que la hicieran cualitativa, pero que igual la Ajá, sí. codificaran. ¿Te acuerdas que yo les puse el ejemplo, pero que igual la codificaran? Sí, Eso. eso lo dice. Dentro del cuestionario, pues se colocaban los datos de las personas, o sea, como para hacerle seguimiento y en cuanto a edad se establecía como un rango, ¿no? Eso fue más o menos Exacto. el diseño del cuestionario. Eso, más o menos el diseño y pues si la persona a veces no permiten que les pongan nombres y eso, no hay problema, pero si permiten pues se coloca el nombre. Entonces la idea es que en esta evidencia pues ustedes presenten el formato de la encuesta. ¿M? Entonces, Sí. aquí está como el orden, entonces pues obviamente una portada, como en todo trabajo, la introducción contando pues cuál es la población elegida, qué tipo de muestra eligieron y como que hagan la introducción, el inicio pues del trabajo, los objetivos que se plantean para aplicar la encuesta, la presentación de la organización que ustedes eligieron para hacer la aplicación o la población objetivo, qué instrumento de recolección, que en este caso sería la encuesta, ¿sí? Y aquí pues colocarían ya como el diseño del formulario que aplicaron, del formato de encuesta, el cuestionario, ¿sí? Y la tabla de los datos recolectados como inicialmente, que es la que pueden descargar. Si lo hacen online, la descargan de ahí, de la que les arroja, o ustedes la construyen. Y las conclusiones del ejercicio. Digamos que en esa íbamos, ¿cierto? Ustedes me Sí, corrigen si instructora. íbamos ahí, ¿cierto? Y ahí Sí. vamos a ver con la continuidad, ¿listo? Y cómo vamos a tabular los datos ya. Y los organizamos, pero vamos a hacer como la tabulación y el análisis, ¿vale? Entonces vamos a mirar cuál sigue ahí. Entonces, esa evidencia es el informe que ya, si no estoy mal, espérenme, hago una revisión acá. Bueno, nos faltaría esa y esta. Entonces aquí sería un informe de datos que en Excel, cómo los deben ustedes graficar y presentar. Yo les traje un ejemplo y les explico cómo lo tabulan con las fórmulas y demás. Y entonces hacen el ajuste. Yo les paso el Excel y ustedes lo que hacen es organizarlo ya con sus datos. ¿Listo? Para que lo suban. Y esta evidencia sería montar ese Excel allí. Ya el formato que yo les paso lo adaptan a su ejercicio, es el que vamos a ver ahorita. Y la evidencia final, que pues de una vez la vamos a abordar, es una presentación interactiva donde ustedes van a subir en Prezi, en Powtoon, en la aplicación que quieran, incluso en PowerPoint si lo quieren trabajar, o en Canva, donde ustedes quieran, les parezca bien, en Lucidchart, bueno, en donde quieran hacer la presentación, donde ustedes van con el trabajo que vinieron haciendo, van a hacer una presentación como si estuvieran entregando los resultados a la gerencia y esa sería la evidencia final, ¿sí?
O sea que hoy vamos a abarcar 2 evidencias. Esta que es el Excel, que va aquí en la evidencia 3, en el informe. Fíjense que aquí archivo en Excel, ¿listo? Y pues hoy les traje un ejemplo y ustedes lo que hacen es alimentar ese ejemplo. Y este es una presentación que ya no necesitamos como pues hacer sesión para esta presentación porque ya es que ustedes organizan la información y la montan en un informe, ¿sí? En un informe que van a presentar como si lo estuvieran presentando a su empresa o a las personas a las cuales, por ejemplo, si fuera en este caso en el ejercicio es una junta de acción comunal, entonces presentando los resultados, el análisis que ustedes hicieron, donde van a trabajar una portada, una introducción, y si la hacen interactiva, o sea, la hacen en Canva, pues comparten el enlace, ¿sí? O en Prezi, me comparten el enlace y miran que quede abierto para que yo lo pueda revisar. Y esa sería la evidencia, digamos, final que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar esas dos, ¿listo? Y obviamente ustedes, este cuestionario, yo les decía, la primera clase es autónomo. Entonces, pues ahí tienen que leer el material que está allí, el material sugerido en plataforma y después de leído, entonces deben presentar ese cuestionario. Pronto ya lo hicieron. Son 15 preguntas sobre la temática y aquí está bien el nombre, espérenme, les digo bien cómo se llama. El material se llama Recolección de Información y Bases de Datos. Entonces lo estudian muy juiciosos y luego entran y hacen su cuestionario, ¿sí? Entonces hoy sería para esta competencia, aunque yo sé que nos vamos a ver de pronto en la otra fase, pero eso sería las evidencias para esta competencia, ¿sí? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta de cuáles son las evidencias que tenemos que entregar? En total son 5, si no estoy mal. Me vuelvo y miro por aquí. Entonces son 5 y hoy vamos a ver la 3 y la 4 y ya el cuestionario pues lo hacen ustedes solitos. Esta es la 4, 3 y 4 y sí, el cuestionario sería la 5 y ese sería como el trabajo. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces nos vamos de una vez al tema, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer esa entrega de esa evidencia. Como les digo, yo les monté una base y ustedes lo que van a hacer es alimentarla después de que veamos cómo la vamos a trabajar. Entonces, permítanme, voy a abrir por acá las plantillitas. Voy a compartirles por acá un pedacito de teoría, pedacito chiquitico. Entonces, ¿cómo es el ciclo de vida de un dato? De hecho, pues la competencia trata de la recolección de datos y los instrumentos de recolección de los mismos. Entonces, vamos a mirar un poco cuánto dura un dato, cuál es el ciclo de vida. Entonces, iniciamos con la generación de ese dato, ¿sí? Cuando ese dato se da o se plantea, la recolección del mismo a través de un instrumento, el almacenamiento, ¿sí? Donde nosotros hacemos toda la parte de tabulación y demás, la gestión del dato, ¿sí? Entonces acá recogemos, almacenamos, organizamos, gestionamos, cuando tabulamos, hacemos el análisis, la visualización, que es lo que ustedes van a hacer ahí en el informe, que van a hacer visualización e interpretación. Fíjense todo lo que trabajamos. Entonces trabajamos una generación porque ustedes construyeron su encuesta, identificaron su población objetivo, la empresa a la que van a aplicar. Arrancan haciendo la recolección a través del formulario, del cuestionario o de encuesta. Empiezan a hacer su almacenamiento a través de esa tabla de datos que están montando, ¿sí? La gestión es la que vamos a hacer hoy, gestión y análisis. ¿Mm? Y la visualización y la interpretación la van a hacer a través de hacer la presentación interactiva, ¿sí?
Entonces, aquí hicimos como ese ciclo de recolección de datos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí esto ya lo vimos un poquito. Y quiero como mostrarles acá las bases de datos, aunque ustedes pues, creo que ya han venido trabajando un poquito de base de datos. Pues, como saben, nos permite, es un repositorio de información organizado y gestionado también, donde se está actualizando constantemente, ¿sí? Entonces aquí pues hay un video, un poquito para entender los fundamentos para entender las bases de datos. Voy a colocarlo. Espérenme un segundito, voy a permitirme proyectarlo un momentico. Pues adelante. Tiene un poquito, tiene buenas visitas. Un segundito, un Cualquier segundito. dispositivo. Realiza diagnósticos y ofrece Ya, discúlpenme fundamentos para entender las bases. confírmenme si ahí están viendo y escuchando el video. ¿Me confirman o no? Todavía no. Que no lo he compartido, qué pena. Pestaña de Chrome, Un segundito. Aquí está. Cancelar. Compartir por aquí. Permitiera. Un segundito, es que con Teams tenemos el tema de que nos abren otras pestañas y no nos dejan. ¿Ustedes estaban escuchando ahorita? Sí, instructora. Sí. Un segundito, a ver. Espérenme, copio y lo proyecto aquí por otro lado, porque no me lo voy a proyectar por donde lo quiero proyectar. Pico. Vámonos por aquí. Me tocó pegar el enlace en otro lado para que me lo deje. Y ahora sí. Es cortico. ¿Listo? Vamos a verlo un momentico. Me confirman si lo están escuchando. Fundamentos para entender las bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Las bases de datos son herramientas que ayudan a las diferentes áreas de la organización a través de la creación de sistemas de información que redunden en una mejor comunicación y por ende se convierten en una unidad de criterio para el análisis de información y la toma de decisiones. La validez de la información que se encuentra en las bases de datos está estrechamente relacionada con el cumplimiento de los siguientes criterios. Independencia de los datos. La información consignada en ella no depende de un programa específico y puede ser procesada haciendo uso de diferentes aplicaciones. Reducción de la redundancia. Se hace el mayor aprovechamiento del espacio de almacenamiento y debe evitar la duplicidad de información. Seguridad. La información debe estar protegida frente a usuarios no autorizados. Adicionalmente, una base de datos debe cumplir con 3 criterios fundamentales con el propósito de garantizar fiabilidad y oportunidad de la información: integridad, redundancia, consistencia. Iniciaremos explicando la integridad. Esta hace referencia a la consistencia y validez de los datos que se encuentran en la base de datos. Responde al cumplimiento de criterios inviolables que se aplican a los datos y su relación con los usuarios que acceden a estas bases de datos o quienes las alimentan. Una adecuada gestión de la información velará por el cumplimiento de los criterios de integridad de los datos que reposan en las bases de datos. Para ello, la alta gerencia debe definir criterios para la alimentación, uso y depuración de estas herramientas. Es importante asegurarse que los datos permanezcan intactos y sin cambios desde la captura hasta la última etapa del ciclo de vida. De esta forma es posible evitar información errónea que pueda conducir a sesgos en la toma de decisiones. Como segundo criterio se encuentra la redundancia.
Esta hace referencia a la multiplicidad de datos, es decir, al almacenamiento de un dato varias veces en diferentes lugares de la base de datos, convirtiéndose en un alto riesgo para la calidad de la información que reposa en la base de datos. Puede generar problemas de un mal aprovechamiento del espacio de almacenamiento, además de una inminente inconsistencia de los datos. Con el fin de evitarla y asegurar la pertinencia y viabilidad de la información para su análisis y posterior toma de decisiones, es necesario establecer criterios o mecanismos que permitan ingresar y depurar la información que se encuentre en la base de datos. Finalmente, se encuentra la consistencia, la cual es entendida como la coherencia entre la información de la base de datos. Este criterio asegura la pertinencia de los datos y la validez de estos en el proceso de la toma de decisiones. En caso de inconsistencia en los datos, el proceso de análisis y toma de decisiones podrá incurrir en sesgos que pueden afectar la sostenibilidad y el crecimiento de las organizaciones, ya que esta incongruencia podría llevar a tomar decisiones basadas en datos inexactos o incorrectos. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense el propósito que ustedes tienen y la responsabilidad y el compromiso en el manejo de los datos y el manejo de la información y eh, el manejo adecuado de esa información y la obtención, almacenamiento y análisis de los mismos, ¿vale? Entonces, ya haciendo como ese preámbulo, vamos entonces ya al ejercicio, ¿listo? ¿Vale? ¿Me escuchan bien? Sí. Listo, muy bien. Entonces, recuérdenme si ya habíamos visto el formato, igual lo vamos como a repasar, el que les voy a presentar acá. Si ya lo vimos, es un repasito. Si este ya lo habíamos visto, el de codificación. Bueno, de todas maneras vamos a hacer acá. Entonces, este formato codificado nos va a permitir que nosotros podamos organizar la información para luego tabularla, ¿listo? Entonces, recuerden que estábamos haciendo el ejemplo de una encuesta que se aplicó a una junta de acción comunal de un barrio, ¿listo? Y que aquí están los datos, como decía la compañerita hace un ratico, de identificación del encuestado, donde está el nombre, la edad, la dirección, el teléfono y la ocupación. Y para nuestro caso, pues no estamos metiendo la edad, por ejemplo, o la ocupación, que podrían ser variables a investigar, pero no las estamos colocando acá porque dentro de nuestro estudio solamente lo hacemos como una identificación, pero no como parte del estudio, ¿sí? Si fuese, por ejemplo, un estudio de mercado, sí sería importante tener la edad y los rangos. Eso ya es determinado. Digamos que este es un ejemplo, pero no siempre es así. El objetivo, por eso, dentro de ese informe que ustedes van a presentar, pues hay que plantear los objetivos, qué es lo que yo quiero investigar o estudiar. Entonces, si para mí es importante en un mercado, por ejemplo, segmentar por edad, pues obviamente que voy a tener que incluir esta pregunta de edad aquí, ¿cierto? Y no solamente como identificación. La ocupación también, porque pues a veces si nuestro público objetivo, pues el producto está dirigido para empleados o para amas de casa, pues va a hacer falta la ocupación, incluso la dirección para hacer segmentación geográfica, ¿sí? Y esta segmentación por ocupación y por edad, pues es una segmentación en mercados que se llama demográfica, ¿sí? Entonces, pues depende del objetivo, o sea, el objetivo hace que yo encamine esas preguntas y las coloque las deje en identificación, que no sería una pregunta como tal, o las convierta a una pregunta donde, por ejemplo, como les decía en la clase anterior, donde, por ejemplo, la edad sea importante y yo la quiera colocar en rangos como para evitar herir susceptibilidades, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Listo, vale. Yo les pregunto para saber que están ahí todavía. ¿Listo? Entonces,
Tenemos una pregunta filtro que pues esa, y recuerden que la pusimos sin codificar en 0 y que nos va a permitir saber, como lo vimos en la clase anterior, si la persona habita en la casa o no, porque eso es importante este dato, ¿cierto? Antes de hacer todo este esfuerzo, porque si la persona no habita en la casa o no vive en la casa, pues tenemos que solicitar a una persona que sí esté en la casa y que termine la encuesta, ¿de acuerdo? Para no estar perdiendo como el objetivo. Entonces, esto es súper importante, si ustedes la ven necesaria colocarla, porque pues obviamente la información va a ser más confiable si la persona está ahí en la casa, o va a ser del todo confiable. Si no, pues si está de visita, pues es difícil que la información nos sirva, ¿recuerdan? Vale, hasta ahí. Difícil, fácil, es más de análisis, ¿cierto? Bueno, entonces, la primera pregunta, recuerden que nosotros se había tabulado, entonces aquí la primera pregunta está con A, B, C, D, y F, quiere decir que son 6 ítems. Entonces, fíjense que el 1, yo tabulo el 1, la pregunta 1, y los ítems van del 1 al 6. Entonces, ojo con esto porque ahí es donde vamos a empezar a construir nuestra tablita. Entonces, ya en nuestra codificación, por eso son códigos, ya no vamos a trabajar en letras, sino es una codificación numérica, donde la pregunta 1 tiene 6 ítems. Bueno, y cada ítem pues corresponde a una respuesta que está pues estructurada ya como cuantitativa, ¿sí? Luego viene la pregunta 2, los horarios, y está el 2 y fíjense que entre paréntesis tenemos del 1 al 5, donde están los diferentes horarios, ¿verdad? Entonces fíjense que ya cambia de la letra a el número. Pregunta 3, igual, entonces de la 1 a la 6, listo, no voy a leer preguntas porque ya las habíamos leído. Y la pregunta 4 está en las cantidades, ¿sí? De residuos que se arrojan de la 1 a la 4, pregunta 4. Pregunta 5, de la 1 a la 3. Pregunta 6 tiene sí o no, entonces tiene 2 opciones de respuesta. Y esta es la que nos preguntaba también la compañerita o nos decía, donde tenemos la opción 7 y hay 3 opciones de respuesta. Fíjense que 1, 2 y 3. Y acá entonces los vecinos donde dejan la basura, la empresa de aseo no la recoge, o sea, como quién es el responsable de la situación que está pasando. Y si hay otro, entonces aquí se marca como otro, fíjense que está codificado en 3 y ya lo abierto de la pregunta, el cual, ese motivo que la persona dice o eso que está planteando, que puede ser lo que está suponiendo que se presente esta situación, pues él la va a escribir ahí y ese va a ser objeto de análisis. ¿Listo? Entonces, fíjense ahí la codificación, porque luego vamos a pasar al Excel. ¿Listo? Vamos para acá y este es el Excel que yo les voy a compartir y es donde vamos a hacer el trabajo. Es muy sencillito. Vamos a hacerlo así, vamos a partir desde lo básico. Es este. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí? Confírmenme. Me vuelvo por acá. Sí, instructora. Listo. Entonces, este es el Excel que construimos o que se construyó para hacer ese análisis. Entonces, fíjense que tengo en la pregunta 1, ¿se acuerdan que eran 6 opciones de respuesta? Mírenlas. Entonces, aquí la pregunta, ¿cierto? Le pongo como el resumen. Entonces, la pregunta trata de la frecuencia de salida de basuras, o sea, de la sacada pues de basura de las personas, cada cuánto la sacan, y va con una respuesta de 1 al 6. Entonces, fíjense que ya hicimos una tablita ahí. Para la pregunta número 2, el horario de salidas, y tengo la opción de 1 a 5. ¿Sí ven que ya lo pasé al Excel? Igual ustedes pues van a hacer lo mismo. Si quieren acá en el nombre pueden colocar la pregunta completa.
o si quieren colocar como el resumen de la pregunta, ¿vale? Horario de salida, que también tiene 5, que ya los vimos allá miren que estos datos los trajimos del formulario que lo codificamos, ¿no? La frecuencia de recolección, y bueno, aquí para adelante son 7 preguntas, les coloqué 3, ¿listo? Entonces, hasta ahí estamos organizando los datos, como vimos allá, estamos organizando, gestionando esos datos, ¿listo? Y aquí ya empezamos de hecho a tabularlos porque ya los codificamos. ¿Listo? Luego entonces vienen lo mismo, las preguntas, entonces aquí vienen los formularios llenados, entonces aquí son 10 formularios que se diligenciaron, ¿cierto? Y aquí están planteadas las preguntas de la 1 a la 7. Aquí solamente cogí de la 1 a la 3, ¿sí? ¿Vale? Entonces aquí ya empezamos un poquito ya a revisar. Entonces, en la encuesta 1, o sea, en la primera persona, estas son las personas en este caso que respondieron. Entonces, la persona que respondió el primer formulario para la primera pregunta contestó la opción 1, o sea, contestó que la salida de la basura es todos los días. Para el formulario 2, contestó la 3, cada 3 días, ¿sí? Para el 4, para el 5, contestó la respuesta 4, que es cada 4 días, y así sucesivamente. Entonces, ya no necesito colocar esto, sino que yo ya sé que con esta tabla inicial de codificación, aquí ya, aquí entiendo pues que cada uno de estos códigos significa una respuesta, ¿de acuerdo? Así lo vamos a ir organizando. ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas. Bien. ¿Sí entendimos cómo vamos a hacer la codificación? Sí, les asignamos un número a los ítems y pues al momento de usar el Excel, pues entonces colocamos el número de personas encuestadas y al lado pues el número correspondiente que se le dio a cada ítem por pregunta, ¿no? Correcto. Vale, muy bien. Entonces, y la respuesta que ya dieron las personas a las cuales le aplicamos la encuesta. ¿Listo? Instructora, Dime, ¿es necesario hacer la primera parte ¿cuál es la primera parte? donde usted muestra las preguntas? ¿Esta parte será? Sí, ¿Esta señora. parte? Sí, lo primero que mostró el Excel. Eso. Esa. Sería importante hacerla para hacer el informe cuando tú hagas el informe y no se te vayan a confundir como la respuesta, ¿sí? Digamos que yo Correcto. podría obviar esta columna, que es donde están las respuestas, ¿sí? La podría obviar, pero van a darse cuenta que cuando ustedes monten el informe final, se van a enredar un poquito si no traen todo acá, pero pues a gusto de ustedes, ¿sí? Esta la podríamos obviar, pero esta sí no. Esta sí la tenemos que tener, porque aquí estamos tabulando ya, estamos trayendo la codificación, que aunque ya venía o viene en el formato, ¿sí? O sea, la que les mostré ahorita, cómo la ve el usuario, la ve A, B, C, D, E, ¿cierto? Y cuando la codificamos, nosotros la vemos de 1 a la 6, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo recomiendo que hagan la codificación. Si quieren obviar esta columna, está bien, ¿sí? Pero sí es importante que hagan las otras. Bueno, Sí, señora. buena pregunta. Entonces, es como más para que lo hagan y lo entiendan y lo puedan montar después en el informe y no confundamos de pronto. Puede ser, aunque de pronto hay unos más pilositos y no se confunden tan fácil. Una pregunta, instructora, en el diseño del cuestionario no debían ir la codificación de los ítems, ¿cierto? O sea, cuando uno se lo No, entrega a la persona, no, eso no, es para nosotros aparte, el interno, formulario ya con los, ajá, bueno, con los sí, creí códigos, que había sí, sí, cometido un error, no.
Gracias. No, sí, el código ya lo asignas tú, por eso es que, digamos, aquí ya en la tablita esta de codificación, pues es la que ya internamente tú ya sabes cómo lo vas a trabajar. ¿M? Por eso se le asignan valores, pero sí, buena pregunta. Es así, sí, señora. Listo, entonces aquí vamos a ver, ustedes este tema ya lo vieron, lo que voy a hacer acá es, ¿se acuerdan de las frecuencias que ustedes trabajaron? ¿Sí? Aquí vamos a hacer la frecuencia en porcentaje y la frecuencia, las frecuencias acumuladas. Entonces, aquí van a trabajar según las respuestas que están dadas aquí, ¿sí? Entonces, para la primera pregunta vamos a establecer estas frecuencias. Aquí coincide que la primera pregunta trata de la frecuencia de salida de basuras, ¿sí? Entonces, aquí vamos a trabajar esta 1, donde vamos a tomar las columnas. Miren, aquí está la fórmula, contar sí. Vamos a trabajar con contar sí de H4 a H13. Fíjense que estamos contando aquí la primera pregunta ya con los formularios, ¿cierto? Acuérdense que estos son los formularios diligenciados y vamos a ver la frecuencia, cuál fue, digamos, el dato que más se repite o el dato que más está ahí establecido. Entonces, ahí vamos a ver que tenemos el dato que más se repite, que se repite 6 veces, es la respuesta 1 todos los días. Vamos a mirar si eso es cierto, ¿sí? Entonces, yo aquí miro que para la pregunta 1, ¿cierto? Está 6 veces el número 1, quiere decir que ahí es donde nos es útil acá, que para la pregunta 1, la gente está sacando la basura todos los días. Y de ahí yo puedo empezar a hacer como el análisis, ¿sí? De la problemática, porque si yo cruzo esta información con el horario de la recolección del carro, ¿cierto? Pues puede ser que ahí es donde se esté presentando el problema de que haya un incremento de basuras, porque la gente, fíjense que está sacando la basura según lo que nos está contando todos los días. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Es claro? Entonces lo que yo hice acá fue hacer la frecuencia, la frecuencia, la que más se repite y pasarla a la frecuencia acumulada en porcentajes, ¿sí? Entonces el dato que más se repite es el dato 1. Y aquí pues les dejo la formulita ahí planteada. ¿Listo? En la siguiente pregunta, ¿sí? Las respuestas en el siguiente ítem, perdón, de la primera pregunta, nos dice que una persona respondió que la saca cada 2 días. Siguiente pregunta, la pregunta 3, ¿sí? Entonces nos dice que cada 3 días nos responde también una persona, cada 4 días y así sucesivamente, cada semana ninguna persona. Y aquí tenemos las respuestas, el total son 10 respuestas. Son 10 formularios. Fíjense que acá son 10 formularios, tendremos que tener 10 respuestas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Básicamente, lo que estamos haciendo es haciendo ya la tabulación de los datos para saber qué nos arroja esa primera pregunta y cuántas veces se repite ese dato de acuerdo a la respuesta que dan las personas, ¿sí? ¿Sí o no? Preguntas hasta ahí. Esto es pregunta 1, ¿listo? Vamos a ponerle acá pregunta 1 para que ustedes se acuerden. Esta sería la pregunta 2.
Ya ustedes lo organizan un poquito más. Yo les hice como la base, pero ustedes allá si lo quieren poner más bonito el cuadro, maquillarlo, ponerlo bien chévere, me parece bien. ¿Listo? Instructora, la columna de porcentaje está trabajada sobre número. Pues no veo que dice, no aparece como el porcentaje, ¿o sí? Sí, sobre contabilidad. Sí, pero ustedes la pueden convertir a... Ay, sí, tienes razón. Ustedes la pueden convertir a porcentaje, sino que acá me va a variar. Acá me va a variar porque me va a dar... aquí tendría que... No, aquí me varía. Voy a dejar así. Pero sí, ahí la dejé sin porcentaje, pero sí, tú la puedes trabajar con porcentaje también. Sí. También la dejé así por la gráfica. Como tú la quieras presentar, se puede trabajar. ¿Listo? Si me la quieres pasar a Gracias. porcentaje, sino que es que acá, como ya hice el formato, entonces no me va a permitir pasarla acá a porcentaje porque trae la fórmula, mira. ¿Sí ves? Entonces lo que yo hice es tomar las respuestas, ¿sí? Número de respuestas sobre el total para sacar esa frecuencia acumulada, ¿sí? Y sacar el porcentaje para sacar perdón, la frecuencia acumulada no, sino el porcentaje, el promedio, ¿sí? La representación por dato. Entonces, ya sé por qué no la puse acá, porque no tengo este dato en porcentaje, este dato es en número de veces, en frecuencias acumuladas y relativas. Entonces, aquí por eso no lo establecí en porcentaje. Pero pues se entiende que este me lo da en porcentaje porque mira la fórmula. ¿Sí? Tomo el dato sobre el número de datos totales. ¿Listo? Y acá lo que hice fue tomar la columna en porcentaje y hacer la presentación de la información, porque nos pide que grafiquemos. Entonces yo acá pues lo que hago es seleccionar, ¿cierto? Y desarrollar el gráfico. Ustedes saben, me imagino que saben, porque lo vieron y lo trabajaron, entonces no me quedo tanto ahí, pero pues me cuentan. Saben insertar el gráfico y demás, ¿cierto? Seleccionando, porque eso lo trabajaron anteriormente, ¿verdad? ¿Me confirman? ¿Qué pasó? Se me quedaron calladitos. Confírmenme si ya no hay problema. Si no, pues lo hacemos, pero quiero saber. Pues instructora, yo creo que sería bueno que hiciera como la explicación porque pues algunos compañeros irán a ver el video y no se sabe quiénes sepan o no realizar el gráfico, ¿sí? Entonces Bueno, algunos podemos entenderlo porque venimos con un conocimiento previo, pero de pronto otros compañeros no. Entonces como para que se facilite la cuestión. bueno, listo. Vale, entonces, cuando ustedes van a hacer el gráfico, van a tomar esta columna de porcentajes, ¿listo? Y van a trabajar aquí. No sé si ahí alcanzan, creo que no alcanzan a ver. Depende del Excel que ustedes trabajen. Dependiendo ese Excel, no, aquí este total no, porque este total no está sumado, R8, R9. Y aquí, espérenme que este total acá debe dar el 100%. Tiene un error. Segundito para que nos dé. Sí, 60, 30, 90, 0 cada semana, pero este representa el 10, por lo que está en 0. Bueno, aquí me tendría que dar 100. 30, 10. Es por la representación. Bueno, entonces voy a tomarlo acá.
Entonces selecciono los datos sin el total para poder hacerlo. Y le digo insertar, o sea, por la pestaña, por las herramientas de arriba. No sé si, creo que no lo alcanzan a ver. De pronto voy a pasarlo acá a pantalla completa para que lo puedan ver. Espérenme un segundito. Compartir. Espérenme toda la pantalla, sí. Eso. Toda la pantalla. ¿Ahí ya están viendo toda la pantalla? No, instructor. Ya, ahora sí. Ahí ya. ¿Y ahí están viendo el Excel? Confírmenme. Sí, el Excel sí. ¿Y se ve la barra de herramientas arriba? Esta barra de acá, ¿la ven? Sí. Ah, bueno, perfecto. Es que esa es la que no me lo deja ver cuando proyecto solo la hoja. Entonces aquí lo que hacen ustedes es para hacer el gráfico. Es que van a seleccionar los datos, ahí no, los datos aquí de porcentaje. ¿Listo? Van a decirle acá insertar y dependiendo como el tipo de gráfico que ustedes quieran realizar, yo lo hice en gráfico pues de torta, ¿sí? Pero ustedes aquí pueden seleccionar barras, el que a ustedes les parezca más adecuado, ¿cierto? Entonces, yo seleccioné este, que es el circular, y miren ya solamente así. Pero yo puedo también insertar, yo también lo puedo cambiar, ¿sí? Entonces, como les digo, dependiendo como ustedes aquí nos permite, el Excel, algunos Excel, depende de la versión, pues obviamente cambian, pero es por allí, por insertar. Entonces, por ejemplo, si lo quiero hacer en barras, aquí lo tengo también en barras, ¿sí? ¿Listo? Vamos que esto me parece que ya lo habían trabajado. Listo, entonces yo aquí puedo modificar, entonces yo quiero, por ejemplo, decir que esto, en vez de colocarle título del gráfico, yo le puedo decir acá, puedo copiar esta parte y decirle que se llame frecuencia, ¿sí? Que sería correspondiendo a esta tabla de las frecuencias. Y si yo acá quiero, quiero como que me salgan los valores, le digo que agregar etiqueta de datos y me van a salir los valores, ¿sí? Y pues me sale por color, donde estamos viendo que la frecuencia, digamos que en cuanto a esta respuesta, la gente contestó un 60%, contestó que está sacando la basura todos los días y las demás respuestas, exceptuando la última que es cada semana, está en 0 y las demás están equivalentes, o sea, están cada una, el 10% de la población contesta que la sacan en otros horarios diferentes, ¿m? Pero fíjense que aquí, digamos que el resumen es que el 60% está sacando la basura todos los días, ¿sí? Entonces la gráfica me permite ver estos resultados aquí como más visuales y me va a permitir que cuando ustedes hagan su informe allá o monten su presentación, ya no se van a montar esta tabla, sino van a montar su gráfica, ¿sí? ¿Vale? Y no tomé Sí. no tomé abajo el total porque es que como está en 0 no me lo toma. Tampoco lo puse en porcentaje porque como este dato no está en porcentaje, estas son las respuestas, no estoy tomando no estoy tomando todos los datos para que en la fórmula me dé, pero si yo lo hago manual, sí me lo puede trabajar. Es que como lo formulé, sí, no me lo deja tomar así en porcentaje, ¿sí? Tocaría mirar la fórmula, déjenme ver si de pronto la puedo ajustar, eh, aunque creería que no, para que nos diera. 0.60, no, ahí no la desajusto total. No, si quieren déjenla así o formúlenla como ustedes quieran para que les quede en porcentaje.
como les parezca mejor, ¿sí? Aquí yo lo que hice fue tomar el dato y colocarlo sobre el número total de datos. Entonces estoy sacando esa frecuencia acumulada en porcentaje, ¿sí? Y esta es pues el número, la frecuencia que es el número de veces que se repite el dato, que eso creo que ustedes lo que les decía ya lo vieron. Y estas son las respuestas, ¿cierto? El número de la respuesta y aquí pues si quieren igual como preguntaba la compañera, si quieren colocarlo ahí, bien, si no, pues no hay problema. De pronto yo puedo poner la gráfica y ponerle acá este 60, ¿qué significa? ¿Sí? Aquí debajito le puedo poner una tablita explicando que el 60% es la gente que está sacando la basura todos los días, ¿sí? Lo mismo pasa con el horario de salida de basuras. Si yo ingreso acá, hago el análisis, miremos que la mitad de la gente, ¿en qué horario está sacando la basura? La está sacando entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana. ¿Sí ven por qué de pronto me sirve un poquito tener el dato completo? Porque me va a permitir dar la explicación si yo tuviese que presentar un informe, ¿vale? Está muy básico, ¿sí? Si ustedes lo quieren mejorar, ponerlo más bonito, no hay problema. Si lo quieren dejar así básico para hacer el ejercicio, también. O sea, lo importante acá es que ustedes sepan que esas frecuencias acumuladas y relativas que vieron en la primera parte, la primera fase, pues aquí la pueden aplicar en un ejercicio real, ¿vale? Y esa sería como el Excel que ustedes van a presentar colocando todas las preguntas, ¿sí? Y para el informe, que es la evidencia 4, traen las gráficas y traen la tablita y hacen la presentación de la información con el análisis que ustedes le vayan a dar. Acuérdense que no es un análisis parcializado, sino es un análisis imparcial de la información, ¿vale? De los resultados que puede arrojar la encuesta. ¿Listo? Y ahí en la introducción del informe, pues yo les tenía acá como, yo les había, como un informe de investigación, pero no tiene todo, no tiene, o sea, no hay que, es como un ejemplo, venga, eso me los comparto por acá. Bueno, ¿del Excel tienen alguna pregunta? No, lo saqué de ahí. ¿Tienen preguntas del Excel? ¿Cómo les parece? Ya el formatico. Y voy a traerlo. Voy a traerlo por acá. Se los voy a compartir por el grupo antes de que se me olvide. ¿Listo? Me confirman. Ya se los compartí por el grupo. Porfa, me confirman si ya llegó. Listo. Y acá hay como un ejemplo. Pueden tómenlo como ejemplo como para que sepan qué debe ir en cada ítem. Este es un ejemplo. Son 2 hojitas del informe. No tiene que llevar todo esto, pero pues es este, sí, es este. Porque este es un informe de investigación, entonces está mucho más completo. Entonces ahí nos pide que una portada, ¿cierto? Que un resumen, ¿listo? Conclusiones, entonces tengan en cuenta que lleva como cada parte. Entonces la portada, el tema del informe, los datos, nombres, etcétera, etcétera. El contenido, pues si quieren hacer tabla de contenido, bien, aunque no nos lo está pidiendo la evidencia, pero algunos son organizaditos y hacen su tabla de contenido. Este resumen ejecutivo sería como la introducción, ¿sí? Aunque no es lo mismo, pero podemos obtener algunos elementos y recuerden que ahí también nos pide que los objetivos también lo podamos como... Esto es una orientación, pues los objetivos los podamos plantear ahí, pues para tener claridad de cuál es el objetivo de esa investigación, sustentando y argumentando por qué se hace, ¿sí? En este caso, pues se aplica ese instrumento que es la encuesta. ¿Listo? El método, pues en este caso es una
herramienta que son las encuestas. ¿Listo? Aquí ya viene, mire, contiene los antecedentes para la comprensión del informe. Aquí viene la introducción, que es la que nos están pidiendo. El método de investigación, diseño, bueno, que aquí pues podemos colocar ese formulario. Análisis de datos, miren, entonces aquí vendría pues nuestras gráficos, la toma de las tablitas de Excel y eso, cuadros, figuras, gráficos, ¿sí ven? Que los sustenten y organizarlo de manera detallada y lógica, y las conclusiones y recomendaciones, que ya sería pues lo que arrojaría. Limitaciones, pues no, si las quieren colocar, pero pues ahí está como explicadito cada punto. Se los voy a pasar también. Recuerden que la guía nos da un orden y esto pues es para que tomen los puntos que la guía nos está indicando, ¿sí? Como para que tengan una orientación y sepan cómo que va en cada punto. Pero no es que tengan que presentarlo así. Váyanse más por lo que la guía nos dice y tomen de acá como esa orientación que nos da en los puntos que aplican en ese último, como en esa presentación que van a hacer, como si se lo estuvieran presentando en la empresa, ¿sí? ¿De acuerdo? Para que no se me vayan a estresar pues con esa parte. Pues, presentación. Un segundito, miro cómo se llama. Creo que es el de presentación. Sí. Informe de investigación. Aquí dice informe. Espera un segundito, se los paso por acá. Ya se los voy a pasar. Lo tengo por acá en otro archivito. Que tengo, les cuento que tengo bastante información. Entonces lo que quiero hacer es como que sea lo más básico para que ustedes aprendan a utilizar y ya luego entonces como vamos a seguir trabajando, ya nos complicamos un poquito más. Voy aquí a guardar como porque no me deja. Lo abrí de un archivo y ahora no lo encuentro. Ya paciencia, paciencia, que ya esto es lo último. Lo traigo acá al WhatsApp y se los paso por ahí, por el grupo. ¿Listo? Creo que ya. Confírmenme, por favor, si ya les llegaron los dos archivos. Uno que es el Excel y otro que es el PDF que les estoy proyectando. ¿Sí? Nos llegaron los dos para hacer la construcción de las dos evidencias. El primero es para la construcción del Excel, que es la evidencia 3, y el segundo es para la construcción de la presentación, que es la evidencia 4. ¿Listo? Y por ahora terminaríamos terminaríamos como el trabajo que hacemos en esta competencia. ¿Vale? Preguntas. Fácil, difícil. En la otra, si nos vemos, nos complicamos un poquito más. Pero por ahora vamos a hacerla así básico. ¿De acuerdo? Pues a mí me parece un poquito difícil, pero bueno, ahí yo creo que no vamos como organizándonos. Sí. Van organizando y van subiendo.
Estaba mirando, pero no encontré la hojita que tenía las fechas, la tengo aquí en la otra mesa, en el otro escritorio, pero creo que ustedes, la fase termina en agosto, ¿cierto? La fase de ejecución, perdón, de planeación, porque ustedes están en planeación. No tengo bien claro si es el 16, ¿alguien se acuerda? Creo que es hasta el 20. Me habían dicho que más o menos hasta el 20 de agosto. ¿Hasta el 20? Vale, entonces les propongo que traten de subir todas las evidencias. Hoy es 30, esta es la última sesión. Igual si tienen preguntas o algo me escriben. Y que si es el 20, entonces traten de subir todo máximo el plazo el 10 o el 15. Cosa que si hay que ajustar algo, lo puedan ajustar. O sea, tengan todo subido. Son 5 evidencias, entonces hayan contestado el cuestionario y las 4 evidencias que ya vimos, para que el 15, máximo plazo, puedan, todas las, o sea, ya haber subido todo. No es que vayan a dejar todo para entregarlo hasta el 15, no, sino que ya esta última, que es el informe, ya la hayan subido, pónganse como esa fecha límite. Si termina el 20 la fase, o sea, haber una semanita antes o unos 5 días antes para que nosotros alcancemos a calificar, y si hay algo que ajustar, ustedes puedan hacerlo sin estar corriendo y antes de que se cierre la fase, ¿sí? Entonces yo les propongo que una semanita antes tengan todo. Ya vimos las sesiones, ya aplicamos la temática, entonces que en una semana antes tengan ya todo pues subido, ¿vale? O sea que tendríamos en teoría hasta el 15 de agosto, si como dice la compañerita, terminan el 20, entonces pues tendrían unos días más para, por semana, traten de subir las evidencias. Entonces, por semana hacen el Excel y la siguiente semana hacen el otro, ¿vale? ¿Sí? Es mi propuesta, para que no dejen todo para lo último. Sí, me parece bien. Bueno, Juliana, listo, Lina, muy bien. Lina San Martín, Juliana, bien, muy bien. Lina Pérez, Sandra Santana, Melisa Gutiérrez, Sandra Viviana y René Martínez. Sandra Viviana creo que ya participó, no sé, las otras compañeras. Bien, compañeritas. Perfecto, sí, señora. Muchas gracias. Bueno, Lina. Vale, muy bien. Entonces, espero que me consulten si tienen alguna duda y que suban las evidencias tal cual las planteamos en los tiempos, dentro de esos tiempos, y nos vemos entonces, y es posible que nos veamos en una siguiente competencia que tendrá que ver también con esta parte del manejo de información, del procesamiento de la información. Si nos vemos, qué chévere. Si no, pues entonces me alegro mucho compartir con ustedes, trabajar con ustedes, y ahí estoy hasta el 20 de agosto, dispuesta por si me requieren para alguna asesoría o demás. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, instructora. Bueno, a ustedes les deseo una muy feliz noche, descansen y estamos en contacto. Bueno, chao, chao. 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 En ese momento se pueden desconectar, finalizamos la sesión. Feliz noche.